Así es, Moisés Salcé, muchísimas gracias. Recibimos al doctor Miguel Cabrera, experto en Derecho Laboral, y estábamos, Jenny, conversando la semana pasada específicamente sobre las domésticas. Vamos a tratar este tema y a tratar específicamente el tema también de los viáticos. Yo voy a comenzar con una pregunta. En mi caso en particular, voy a dar mi testimonio, por decirlo así. La doméstica que está en mi casa no va a diario. Ella está empleada 3 veces a la semana y los otros 2 días donde mi mamá. ¿Por qué hago esta pregunta? Por el sueldo, en este caso que se les asigna, ¿sería mínimo cada una? ¿El horario? ¿Cómo podemos hacer que sea justo para ella y justo para nosotras? Buenas tardes, muchas gracias. Me siento halagado al estar al lado de 2 mujeres tan bellas y hermosas como ustedes. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí como cada semana. Hoy es un día de luto para nosotros. La familia Telemicro está de luto ante la pérdida de Andrés Gómez, que se nos fue a destiempo al cielo, un niño, un bebé que se nos va al cielo. El tema de hoy es interesante y los amigos televidentes han pedido que otra vez volvamos a hablar o que continuemos a hablar de las domésticas. Claro, es que es un tema muy amplio, muy amplio y con muchas interrogantes alrededor. Sí, mira, una empleada doméstica es una persona que se dedica habitualmente al aseo o a la limpieza dentro de lo que es una casa de familia. Entonces, si tú tienes tu trabajadora doméstica, como nos preguntaban, y esta trabajadora doméstica te trabaja por día, tú lo que tienes que hacer, el salario mínimo, que es de 10,000 pesos, dividirlo entre 23.83 y entonces así tú tienes el salario diario. Entonces tú le puedes pagar por día a esa trabajadora doméstica. ¿Le va a tocar menos de lo que yo le doy? Bueno, pues amén de mariposa, mejor para ella si tú le das, porque la misma resolución dice que si tú a esa trabajadora doméstica tú le pagas por encima de lo que es el salario mínimo, entonces tiene que continuar pagándole ese salario mínimo a la trabajadora doméstica. No puedes rebajarle el salario. Entonces, ¿entre cuánto se dividiría? Entre 23.83 tendríamos el salario diario. Y si es por hora, se divide ese resultado entre 8 y te dará el salario por hora. ¿Cuántas son las horas que en este momento establece la ley que debe trabajar una empleada doméstica? Y si, por ejemplo, la empleada vive en la casa, como sucede en muchos de los casos, ¿cómo se maneja esa situación? Mira, según las disposiciones del reglamento, debe trabajar 8 horas diarias, 44 horas a la semana, 36 horas ininterrumpidas de descanso semanal. Toda la semana tiene que descansar. Pero, ¿qué sucede? Como tú tienes una trabajadora en tu casa, esa trabajadora te trabaja 8 horas al día, tú puedes llegar a un acuerdo con ella. Y en ese acuerdo que tú llegues con ella, tú puedes dividir esas horas. Por ejemplo, tú me vas a trabajar 2 horas de tal hora a tal hora, 2 horas de tal hora a tal hora, 2 horas de tal hora a tal hora. Intermedios. Claro que tienes que tener descanso intermedio para tú poder completar el tiempo que tú la necesites dentro de tu hogar. Porque esas 8 horas no necesariamente tienen que ser consecutivas. Entonces, siempre se dan los acuerdos entre la empleadora y la trabajadora. Esto es muy dinámico, lo que sucede entre la dueña de la casa y la trabajadora doméstica, porque es una relación hasta familiar, es una relación muy cercana. Un punto de la resolución claro, es que la se resolución... vuelven parte de la familia prácticamente. Claro que sí, son parte de la familia. A veces hasta ayudan en la crianza de los hijos, lo ven crecer de manera muy cercana. Entonces, precisamente, estos temas me imagino que deben discutirse como tal, de una manera civilizada y como si fuera entre la propia familia. Claro que sí, familiar, porque muchas veces los niños le dicen tía a la señora que lo cuida. Entonces le decía que las trabajadoras domésticas no pueden ser menor de edad, tú no puedes emplear menor de edad, como aquel caso que se daba en muchas situaciones, que tú traías una muchachita del campo y esa muchachita del campo tú la llevabas a la casa a criarla, pero mentira, era un trabajo doméstico disfrazado. Entonces ya las menores de edad no pueden desempeñar labores domésticas. Entonces, es obligatorio tener a esa trabajadora doméstica inscrita en la Seguridad Social. Ya se inició un plan piloto para inscribir. Hay un plan piloto para inscribir en la Tesorería de la Seguridad Social o la TCS, que es la institución encargada de hacer las distribuciones de los pagos en los diferentes entes de la Seguridad Social. Como bien habíamos dicho anteriormente, ese pago de 850 y algo de pesos, 58 pesos, algo así, ese pago se iba a dividir en 3 partidas. Esas 3 partidas en las que se dividió, una parte tiene que pagarle el Estado Dominicano, una parte tiene que pagarla la empleadora, la dueña de casa, y otra parte tiene que pagarla
la trabajadora doméstica. En este caso se le estableció un pago a las trabajadoras domésticas descontable de los 10,000 pesos que recibe mensualmente, de 28 pesos con 50 centavos. Entonces a la empleadora se le va a cobrar 570 y algo de pesos. Es decir, entre los dos suman 600 pesos lo que tiene que pagar entre la trabajadora doméstica y la dueña de la casa. Entonces los otros 200 y algo de pesos lo tiene que pagar el Estado Dominicano. La otra diferencia la pagará el Estado Dominicano. Eso es lo que hay con relación a eso. Entonces tú decías que cómo se inscribe. Bueno, con la cédula de la trabajadora, cédula de la empleadora, entonces se hacen las inscripciones. También se está organizando un plan piloto a través del Ministerio de Trabajo, y ese plan piloto a través del Ministerio de Trabajo para que se inscriban los trabajos domésticos en el Ministerio de Trabajo. O sea, estamos dando pasos agigantados con relación a hacer realidad este hecho de que las trabajadoras domésticas tengan un salario, de que estén protegidas por la seguridad social y de que tengan un trato más humano. Porque, afable, doctor, y si esa trabajadora no es legalmente elegible para trabajar en la República Dominicana. Tú estás hablando del caso de indocumentados, porque hay varias trabajadoras indocumentadas. Entonces, si la inscripción es a través de la cédula, esa trabajadora indocumentada no se va a poder inscribir en la seguridad social. Un punto muy importante es que el Ministerio de Trabajo solicita o establece que preferiblemente el contrato de trabajo sea escrito. Cuando te habla que preferiblemente el contrato de trabajo sea escrito, no quiere decir que obligatoriamente tenga que ser escrito. ¿Por qué? Porque las disposiciones del Código de Trabajo que están por encima de esa resolución establecen que usted puede contratar ya sea de una manera verbal o ya sea de una manera escrita, poco importa para su valor. Tienen igual valor que el contrato de trabajo se realice verbal o escrito. Por eso no puede obligar una resolución a que tajantemente el contrato de trabajo sea un contrato por escrito. Algo importante que vamos a tocar también es el tema de los viáticos. ¿Qué usted nos puede aclarar de cómo se manejaría, si hay un número en específico, en qué consiste? Bueno, los viáticos o dietas no es un salario, es un pago que el empleador hace al trabajador por una circunstancia especial. Por ejemplo, tú te vas, por ejemplo, a Samaná, de aquí te mandan a Samaná. Cuando de aquí te mandan a Samaná, por ejemplo, te dan un viático para combustible, para alojamiento y para comida. Entonces eso es eventual. Entonces ese viático eventual que tú recibes, entonces eso no forma parte del salario, porque para formar parte del salario tú tienes que recibirlo por la realización del trabajo, y en este caso se da para la realización del trabajo. Pero eso es un arreglo que se hace fuera del contrato, como dice usted. Bueno, es un pago que tú recibes eventual. Por ejemplo, ya dijimos, tú te vas de viaje y como te vas de viaje a hacer un trabajo de la empresa, para tú realizar ese trabajo de la empresa, entonces el empleador tiene que cubrírtelo, porque necesariamente tú no tienes la forma de cubrirlo, y muchas veces tú lo cubres y el empleador te lo da. Otras veces el empleador tiene una tarjeta para cubrir esos viáticos. Hay diferentes formas que se está haciendo para poder el trabajador desempeñar esa función. Entonces, ¿Ese viático se relaciona en base al salario? No necesariamente, no tiene que estar relacionado con el salario. Porque lo que sí te puede relacionar, mira, según la disposición de los artículos 192 y 195 del Código de Trabajo, el salario es todo lo que recibe el trabajador por la realización de su trabajo. Y que ese salario se puede pagar por ajustes, se puede pagar por piezas producidas, se puede pagar por comisiones o por cualquier otro tipo de pago que se le haga a ese trabajador. Entonces, de ahí viene la excepción, esta es la regla. La excepción es que si tú, para realizar un trabajo, tú recibes un dinero, ese dinero no forma parte de tu salario, pero si tú recibes ese dinero por la realización, por ejemplo, da el caso de las comisiones. Cuando tú recibes comisiones, las comisiones forman parte del salario. Entonces tú tienes una comisión por un trabajo que hiciste, recibiste esa comisión y esa comisión forma parte de tu salario. Doctor, ¿a partir de cuándo entran en vigencia estas resoluciones ya formalmente? Y hablamos de los beneficios para las empleadas domésticas, pero ¿cuáles serían los beneficios también para los empleadores dentro de las mismas?
Bueno, beneficio para los empleadores, para las empleadoras domésticas, no veo más que tener a su trabajadora, sí que sería un buen beneficio, tener a su trabajadora inscrita en la Seguridad Social, que esas trabajadoras sí se le enferman, porque muchas veces se enferman y las dueñas de la casa tienen que derogar dinero para eso, entonces, y ayudarla. Con esto no es que van a dejar de ayudarla, tienen que seguirla ayudando, pero las trabajadoras domésticas van a tener una pensión cuando ya tengan 60 años de edad, tengan diferentes cotizaciones, pueden ser pensionadas. Si una trabajadora doméstica de esta muere, una trabajadora de esta muere y tiene niños pequeños, esos niños pequeños van a estar protegidos por la Seguridad Social hasta tener los 18 años y se estudian hasta los 21. O sea, son muchos los beneficios que percibe esa trabajadora doméstica que tú tienes en tu casa, porque también tiene derecho a un seguro médico dental, que también son novedades. ¿A partir de son cuándo novedades. entra en vigencia formalmente? 3 meses va a entrar en vigencia. Eso es lo que dice la misma resolución. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Súper aclarado este tema. Sí. Ya la que viene vendremos con un tema nuevo. El doctor Miguel Cabrera dándonos cátedra, Jenny. Así es. De verdad que yo sí. Muchísimo yo también, por eso lo digo. En cada intervención del doctor Miguel Cabrera aprendemos muchísimo y estamos seguros. Derecho laboral. Que la gente, exacto, que el público televidente también. Hoy estuvimos hablando específicamente sobre las nuevas resoluciones que favorecen a las empleadas domésticas. Hoy inclinado más hacia el tema o la resolución de los viáticos. Doctor. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a los amigos televidentes que nos abren las puertas de sus hogares a través de los medios Telemicro.